el reino de la luz hay principados, hay autoridades, hay poderes, hay señorías, el reino de las tinieblas también tiene su contraparte. Y lo que dice Efesios, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas, huéspedes de maldad o espíritus inmundos. Entonces vemos que hay ciertas jerarquías también en el mundo espiritual del lado de las tinieblas. Eso es lo que nosotros debemos ir entendiendo. Pero nosotros, hermano, tenemos, hermano Jorge, qué bueno verlo, qué bendición. Ver, hermano, entonces que tenemos nosotros, hermano, algo mucho más grande de lo que son el reino de las tinieblas. Del lado de nosotros, hermano, de por sí tenemos la victoria asegurada, siempre y cuando usted y yo caminemos correctamente delante del Señor. Hay principados, autoridades, poderes y señoríos detrás de la iglesia de Jesucristo, guardando a la iglesia de Jesucristo. Entonces nosotros tenemos que ir viendo esto. Ahora, los cuatro vivientes, mire los cuatro vivientes. ¿Por qué cuatro vivientes? Dice 4:6, delante del trono había como un mar transparente, semejante al cristal en medio del trono, alrededor del trono cuatro seres vivientes. Ahora la pregunta aquí sería, ¿por qué cuatro seres vivientes? ¿Por qué no 5? ¿Por qué no 6? ¿Por qué no 8? Ayúdeme, ¿por qué cuatro seres vivientes? Cuadrimensión. Ahí hay una palabra, hay cuadrimensión. ¿Por qué cuatro seres vivientes? Ayúdenme. Porque 4 es el número, mire, 4 viene de la palabra tesares, que significa 4. ¿Por qué 4 seres vivientes? Porque 4 seres vivientes ponen el equilibrio y estabilidad entre Dios y su creación. ¿Por qué una silla tiene 4 patas? ¿Cómo? Ajá. ¿Por qué una mesa tiene 4 patas? Porque un carro tiene 4 ruedas. Porque 4 es número de equilibrio, número de balance. Entonces nosotros debemos entender que en el trono de Dios también hay 4 seres vivientes que tienen el balance, tienen el equilibrio entre Dios y sus creaciones. O sea que en el trono de Dios, hermano, en la presencia de Dios no hay nada desordenado. No hay nada desbalanceado, no hay nada, hermano, con problemas o situaciones difíciles. Esos están aquí en la tierra. En el trono de Dios lo que hay es adoración, hay gloria, hay presencia de Dios, hay un ambiente celestial, hermano, exquisito, que lo mantienen estos 4 seres vivientes, que son los que cuidan el trono de Dios. Es lo que vamos a ir viendo. Ahora, los 4 espíritus guardianes, o estos 4 seres vivientes, escúcheme, estos 4 seres vivientes nos marcan el esquema del trono de Dios y sus guardianes. Quiere decir que el trono de Dios está guardado, o está, hermano, seguro en 4 seres vivientes que son los que están alrededor del trono de Dios, y ellos no permitan, hermano, que haya nada. Satanás, hermano, no era uno de estos, pero era uno de los querubines, hermano, protectores de las creaciones fuera de este lugar. Acuérdese que Satanás lo que quiso era subir al trono de Dios y sentarse como que fuera Dios. Pero él no pudo llegar aquí, no pudo ni siquiera asomarse a donde está el trono de Dios, sino que antes de que llegara ahí, le fue detectada la iniquidad y la maldad dentro de él, y fue despeñado, fue desterrado hacia la tierra, hermano, y cayó Satanás, trayéndose Satanás la tercera parte de los ángeles, que hoy son conocidos como demonios. Entonces vemos, hermano, que el trono de Dios ni siquiera ha sido tomado, ha sido usurpado, o que Satanás intentó hacerlo, pero no podía, porque el trono de Dios está seguro siempre. Ahí está Dios, ahí habita la presencia de Dios, y nada que no sea santo, nada que no sea, hermano, que tenga el mismo espíritu de Dios, puede acercarse ahí ni siquiera. Entonces, hermano, debemos entender que Satanás está vencido, está derrotado. Hay poderes encima de él, hermano, mayores que él. Entonces usted y yo debemos entender que la alabanza y la adoración es una de las armas que Dios tiene, hermano, para destruir las huestes de maldad. Ahora, ¿por qué le digo esto? Porque ¿sabe qué era lo que buscaba Satanás? Era adoración. ¿Sabe qué es lo que busca en este momento? Es adoración. Si postrado me adorares, buscaba a él. Entonces él lo que anda buscando, hermano, es usurpar la adoración, que es única y exclusiva de Dios. Es única y exclusiva de él. Entonces veamos otro punto. Son los que están más cerca de Dios.
Ellos conducen toda la adoración celestial. Ellos son los que los cuatro seres vivientes se levantan y gritan: santo, santo, santo es el Señor. Entonces ellos, hermanos, se encargan de dirigir la adoración, el coro celestial, hermano, donde están miriadas de miriadas de miriadas de miriadas de ángeles, todos entonando un cántico diciendo: santo, santo, santo es el Señor. Entonces vemos que ellos son los encargados, hermano, de la administración a toda la creación. O sea, estos cuatro seres vivientes rodeando el trono de Dios, hermanos, se encargan de dirigir la adoración. Algo que Satanás tenía, o Luzbel tenía, pero le fue tocado, él mantuvo, digamos, hermano, escúcheme, Satanás mantuvo su don, porque dice la palabra de Dios que los llamados y los dones son irrevocables. O sea, que él mantuvo el conocimiento de lo que era la alabanza. Por eso es que hoy hay música distorsionada, creador del rock, etcétera, etcétera, de todos esos, digamos, ritmos le podemos llamar, y toda esa música es porque tiene un origen satánico. Entonces, ¿por qué? Porque él mantuvo su conocimiento, él mantuvo, hermano, por lo cual un día él fue creado. Dice que el día de su creación se crearon instrumentos, etcétera, etcétera. Entonces vemos, hermano, que él lo mantuvo, pero realmente se le quitó lo que es la unción y el respaldo de eso. Entonces, hermano, hoy se le ha otorgado, digamos, esa unción y ese respaldo de la adoración a la iglesia aquí en la tierra. Entonces la iglesia en la tierra es una de las encargadas, hermano, de adorar a Dios. De que, hermano, entonces hoy hay una entrada directa cuando Cristo, hermano, muere en la cruz del Calvario, se rasga el velo, hermano, y entonces ya no hay, digamos, más división. Y hoy la adoración de hermanos mortales como usted y como yo en esta tierra, porque morimos en esta tierra, pero no morimos, sino dormimos, perdone, hermano, y tenemos vida eterna porque Cristo está en nosotros. A nosotros, hermano, mire, a este grupo de hermanos que estamos aquí, se nos ha dado el privilegio de que cuando levantamos las manos, cuando abrimos nuestros labios, nuestra boquita, y adoramos, esa adoración y esa alabanza está llegando al trono de Dios. Y, hermano, entonces mira el privilegio que tenemos nosotros, hermano, como iglesia, de poder adorar a Dios. Nosotros tenemos un cántico, hermano, extraordinario dentro de nosotros, que no lo tienen otras creaciones de Dios. ¿Sabe cuál es ese cántico? La Biblia lo describe: el cántico de los redimidos. Porque usted y yo fuimos redimidos por la sangre de Cristo. Y no hay otra creación, digamos así, que en la cual haya llegado Cristo a morir en la cruz del Calvario, sino vino a morir a esta tierra, vino a morir por usted y por mí. Y hoy que usted y yo hemos aceptado a Cristo, le servimos a Cristo, vivimos para Él y por Él, hermano, entonces ese cántico está dentro de nosotros. El cántico de agradecimiento, el cántico de los redimidos, hermano, es el que nosotros tenemos. Entonces déjeme avanzar. Los cuatro evangelios, ahí está descrito, digamos, hermano, la vida de Cristo. Y cada uno de estos evangelios tiene el significado de uno de los seres vivientes, porque concuerda con las facetas de Jesús, hermano, en la tierra. Entonces, vemos ahí, ministran a toda la creación. Pero mire, entonces veamos los cuatro evangelios. Número 1, el libro de Mateo, el evangelio de Mateo, ve a Jesús como un león. El libro de Marcos, hermano, ve a Jesús como buey. El libro de Lucas ve a Jesús como hombre. Y el libro de Juan, o el libro de San Juan, del evangelio según San Juan, ve a Jesús como águila. Entonces los cuatro evangelios tienen la forma, hermano, de los cuatro, o la descripción de los cuatro seres vivientes. Y ya lo vamos a ver, porque cada ser viviente uno tiene cara de león, uno tiene cara de buey, otro tiene cara de hombre y otro tiene cara como de águila. Esos cuatro seres vivientes que rodean el trono se tipifican en los cuatro evangelios, pero son, hermano, también cuatro características de Jesucristo. Entonces, hermano, debemos entender de que Jesús, nuestro Señor Jesucristo, está en toda la creación, está en el trono. Y puede, hermano, estar en la tierra como en el trono. Es omnisciente, omnipresente y todopoderoso.
Entonces vemos, hermano, que esto está ahí. Ahora, yo lo que quiero mostrarle también es cómo está la visión desde el cielo cuando se instituyó es el arca del pacto, o sea, el arca de la presencia de Dios. Usted se acuerda cómo estaba, ¿verdad? Cuando el Señor le muestra a Moisés y le muestra, dice, hazlo así como te fue mostrado allá en el cielo, como viste el modelo, como viste lo que en la forma del cielo, así lo vas a hacer aquí en la tierra. Entonces viene Moisés y levanta un tabernáculo tal como le fue mostrado en el cielo. Y entonces él lo mira y mira, hermano, mira el trono de Dios, mira la presencia de Dios. Y entonces la presencia de Dios en el Antiguo Testamento está tipificada por una cosa tan sencilla. Allá la tenemos nosotros atrás, miren, allá la llevan cargada. ¿Cómo se llama la presencia de Dios en el Antiguo Pacto? El arca del pacto, que estaba guardado, hermano, en el lugar santísimo, en el fondo del tabernáculo. Ahí estaba custodiada, ahí estaba la presencia de Dios. Entonces, ¿cómo Moisés se dio cuenta, hermano, de que la presencia o el arca del pacto tenía que estar ahí resguardada, hermano? Porque lo vio en el cielo. Cuando le dijeron, hazlo conforme al modelo que viste, quiere decir que Moisés lo vio en el cielo y vio cómo estaba guardada el arca, cómo tenía que ser. Entonces viene Moisés y entonces el Señor le muestra esa visión desde el cielo y entonces comienza a verla, la visión del cielo. Número uno, pone a los levitas al centro, los que servían, los que estaban en el tabernáculo, los sacerdotes. 22,300 eran los levitas que servían ahí. Hacia un lado pone a Dan, de la tribu de Dan, que eran los del águila, 157,600. En la parte de arriba pone a Efraín, el buey, 108,100. En la parte de abajo pone a Judá, ¿verdad? Que tipifica el león, 166,100. Y en la parte de este lado, o sea, a mi derecha, pone a Rubén, el que tiene hombre. Pero mire, en el centro, aquí, donde ministraban los levitas, entonces ahí estaba el arca del pacto. Quiere decir que entonces el arca del pacto, tal el modelo que vio Moisés, guardado por los seres vivientes que vio Moisés en el cielo, digo, ese modelo yo lo vi allá, entonces el mismo modelo tengo que hacer aquí en la tierra. Y voy a poner a Adán, ¿verdad?, como águila de este lado, a Rubén como hombre de este lado, a Efraín como buey de este lado, a Judá como león lo voy a poner aquí y voy a resguardar el arca del pacto de Dios bajo las 4 tribus o bajo los 4 seres vivientes. De la misma manera, entonces, lo que Moisés vio, Moisés lo hizo aquí. Y entonces, si seguimos ahí, mire, cada uno de estos está figurado, hermano, en uno de los 4 seres vivientes, que son los que están cubriendo el trono de Dios. Entonces, hay guardianes, querubines, que están protegiendo el trono de Dios, que le dan un balance, le dan, hermano, a la creación y a la relación de Dios con la creación, le dan un balance, porque ellos se encargan de cubrir, de cuidar y de ser encargados de la adoración. Quiere decir que cada uno de estos, mire, la presencia de Dios está aquí y ellos todo el tiempo rodeando el trono de Dios están adorando a Dios. Santo, santo, santo es el Señor. Y detrás de ellos, hermano, aquí en el cielo hay miriadas, hay creaciones, hay diferentes lugares, pero ellos, hermano, están en la parte más alta o más elevada, donde está la presencia de Dios resguardando. Entonces, por eso a estos seres vivientes se les llama los guardianes del trono, porque sirven para cuidar, sirven para proteger, sirven para dar balance. Entonces nos tenemos que dar cuenta que la adoración, la alabanza, la exaltación tiene su origen celestial. No es algo que se le ocurrió a alguien en la tierra. No es alguien que dijo, agarren un par de panderos, hay unas guitarras o algo y adoremos a Dios. No es alguien que dijo, levante sus manos, hagamos esto. Eso es parte del entrenamiento que llevamos. Pero todo lo que es la adoración, la alabanza, la exaltación, tuvo un inicio celestial. Tuvo un inicio, hermano, desde mucho tiempo atrás. Esto que yo le estoy hablando, hermano, no tiene 1000 años, 2000 años.
no tenemos idea desde hace cuánto existe todo esto, porque dice la palabra que Dios es eterno, no tiene principio ni fin. Quiere decir que en el trono siempre ha existido esto, pero ¿desde cuándo empezó entonces en la tierra lo que es la alabanza y la adoración? ¿Cuándo fue que el Señor entonces comienza a levantar la alabanza, la adoración, hermano, aquí en la tierra? Que le dio a un pueblo, hermano, a Israel, le dio a uno de los salmistas, o de los únicos salmistas que ha existido como David, ¿verdad? Moisés y otros hermanos que fueron adoradores de Dios. Entonces todo esto empezó. Entonces veamos el trono viviente de luz. Estos seres vivientes no ocupan el trono, sino pareciera ser que forman parte del trono. O sea, formaran parte. Por eso le decía 4, como que fueran, hermano, las patas. Perdóneme que utilice esa expresión, ¿verdad? Perdóneme, no son las patas, ¿verdad? Pero para que usted y yo podamos entendernos, es como las patas, hermano, donde está sentado el trono de Dios, que lo guardan cada uno. Cada uno, hermano, tiene su lugar en el trono de Dios, y ellos como que formaran parte, como que, hermanos, se hicieran parte de ese trono. Dicen algunos comentaristas, los alemanes Kehl, y esto usted lo encuentra sobre ellos, ¿qué es lo que dicen? Dicen que a diferencia de los seres humanos, estos seres vivientes contienen dentro de sí sus espíritus y son seres multidimensionales. O sea que dentro de ellos hay varias dimensiones. No están sujetas a las leyes físicas, ni tampoco al tiempo cronos. El tiempo cronos es donde usted y yo vivimos, que tiene años, que tiene meses, que tiene días, que tiene horas, ¿verdad? Y usted y yo, hermanos, sabemos que el tiempo no perdona. El tiempo cronos. Pero el tiempo de Dios, el tiempo olam, no tiene tiempo. Y ese es el tiempo donde se mueven estos seres, hermano, extraordinarios, estos seres vivientes. Ellos, hermano, no están sujetos a leyes físicas como usted y como yo. No están sujetos al cansancio, no están sujetos al sueño, no están sujetos, hermano, perdóneme, a las barreras físicas que usted y yo tenemos, sino son seres multidimensionales, o sea, que pueden pasar de una dimensión a otra de una manera extraordinaria, porque son ese tipo de creaciones que Dios ha establecido desde un principio, hermano, con propósitos, hermano, básicos o propósitos primarios en mantener el balance en su creación. Entonces es como que Dios ha puesto de su espíritu y ha puesto de él en estos seres vivientes, porque por eso es que Jesucristo lo refleja, hermano, en sus evangelios, porque son como características de Dios dentro de esos seres vivientes. Entonces tenemos que tomarlos muy, muy en serio esto acerca de la alabanza y la adoración. Entonces más o menos esta es una foto que uno puede encontrar ahí, y uno puede ver ahí, hermano, digamos la menorá, puede ver los 24 ancianos, hermano. Tal vez no se mira de ahí, hubiese querido que se viera más, pero no se mira. Pero podemos ver, hermano, más o menos en esta área a los 4 seres vivientes flotando, digamos, alrededor del trono de Dios. Claro, escúcheme, por favor, no vaya a pensar que esta foto toda fea, hermano, es el trono de Dios. Es una, digamos, es como una ilustración, pero el trono de Dios, hermano, si mira, aquí en la tierra hay cosas extraordinarias, bellas y hermosas. ¿Cómo será el cielo? ¿Cómo será, hermano? Usted se ha dado cuenta a veces esos amaneceres, esos atardeceres, hermano, unos edificios impresionantes, casas, hermano, impresionantes, bellas, pero ¿cómo será el trono de Dios? Entonces esto solo es algo, digamos, como un dibujo para tener una idea de cómo es el trono de Dios. Pero no es ese realmente así el trono de Dios. El trono de Dios ha de ser algo espectacular, hermano, algo bello. Si dice que el piso es como que fuera un mar de cristal, entonces, hermano, solo imaginémonos qué tan bello ha de ser esto. Pero más o menos para darnos una idea. Entonces los guardianes del trono en Apocalipsis 4:6 habla en medio del trono alrededor 4 seres vivientes que ya vimos, llenos de ojos por delante y por detrás. Quiere decir que estos seres o estos 4 seres vivientes, teniendo ojos por todos lados, tienen la capacidad de estar viendo todo al mismo tiempo. No tienen como usted y como yo que estamos. ¿Quién anda atrás? ¿Quién me llamó? ¿Quién silbó por ahí? ¿Quién me dijo que estaba viejo? Sino ellos tienen la capacidad de ver por dentro, por fuera, al derecho y al revés, por todos lados. Entonces,
tenemos que darnos cuenta de esto. Los antiguos sostenían que los seres vivientes tenían 100 ojos, dice. Ellos tenían el poder de ver en toda dirección. No dice una cantidad, pero este comentario, o sea, viene de los antiguos judíos que decían que tenían 100 ojos. Han de tener más. Pero más o menos este comentario habla que podían ver en toda, o pueden ver porque no han muerto, pueden ver en toda dirección. Siguen estos seres vivientes y pueden ver en toda dirección, porque son los guardianes, hermano, que están viendo en todo momento. Quiere decir que no solo ven lo que los rodea, sino lo que hay dentro de ellos también. Eso es algo tan importante y tan interesante, hermano, que ellos mismos escudriñan, que ellos mismos miran, que ellos mismos ven qué es lo que está dentro de ellos. Pero imagínese, hermano, yo le hago esta pregunta y usted respóndasela. ¿Qué tienen que tener estos seres vivientes para estar cerca del trono de Dios o ser parte del trono de Dios? Tienen que ser una creación, hermano, totalmente diferente. Tienen que ser algo, hermano, digamos, perdone que use esta palabra, excepcional en la creación de Dios. Una perfección que debe haber en ellos, hermano, extraordinaria para estar en la presencia de Dios. Pero acuérdese que hoy usted y yo tenemos acceso a esa presencia de Dios. Y eso que usted y yo no somos perfectos, no somos extraordinarios, somos hombres redimidos por la sangre del Cordero de Dios. Entonces mire el acceso que usted y yo tenemos a la presencia de Dios. Por eso cuando usted y yo adoramos, alabamos, obedecemos, hacemos lo que Dios nos dice, estamos entrando en una dimensión de poder sentir, de poder palpar la presencia de Dios dentro de nosotros. Hay cultos, hermano, y aquí gracias a Dios hemos tenido cultos así extraordinarios, donde solo entra uno o está uno adorando, hermano, y siente uno la presencia de Dios que lo compunge, lo dobla, lo pone uno a llorar, lo pone a uno, hermano, a glorificar a Dios, lo pone uno a hacer muchas cosas. Y ese es el acceso que tenemos nosotros como seres humanos a la presencia de Dios, que lo hacemos a través del Espíritu de Dios, que mora dentro de nosotros, que nos da un acceso a ese lugar santísimo, a esa presencia de Dios, pero no en cuerpo, sino en espíritu. Esa es la dimensión en la que usted y yo debemos. Por eso dice Juan 4, ¿verdad? Habla y dice, el Padre anda buscando adoradores, pero primero menciona algo en espíritu. O sea, quiere decir de que lo que adora realmente, lo que el Padre anda buscando es el espíritu del ser humano en la adoración. Pero escúcheme, lo que hay en el espíritu se tiene que manifestar en el cuerpo. Por eso es que el domingo vamos a hablar, hermano, de la adoración, de la danza, del pandero, de la alabanza, de todo vamos a hablar este domingo, no se lo pierda. Pero vemos, hermano, entonces que tiene que ver todo esto con una conexión espiritual con Dios. A Dios, por eso es que tal vez mucha gente no lo entiende, no lo comprende, si nosotros a veces menos lo comprendemos, sus caminos y sus pensamientos. Pero hermano, por eso es que mucha gente dice, yo no siento a Dios, yo no veo a Dios, ¿para qué tengo que hacer esto? Porque a Dios no se le siente, sino, perdón, no se le mira, pero lo sentimos a través de nuestro espíritu. Sentimos, hermano, esa conexión directa con Dios cuando usted y yo, hermano, estamos adorando, estamos metidos en espíritu. Entonces se siente, hermano, una presencia, se siente algo que a veces no se puede explicar que se siente. La mejor manera de poder explicar la presencia de Dios, ¿sabe cuál es? El llanto. Porque estando en la presencia de Dios, hermano, a veces uno comienza a llorar y no sabe ni por qué. Y se le aguadan los ojos, se le aguadan las piernas, se le aguada todo, hermano. ¿Por qué? Porque muchas veces, hermano, ni siquiera podemos estar de pie porque necesitamos ir de rodillas. Entonces la presencia de Dios se mueve de esa manera, pero es cuando la podemos, hermano, empezar a palpar en el espíritu.
Pero cuando solo queremos ver, hermano, la presencia de Dios o tratar de sentir la presencia de Dios en el cuerpo, se nos hace cansado y se nos hace aburrido, porque el cuerpo se cansa, la carne se cansa. Entonces la adoración a Dios, hermano, y esto que están en los 4 seres vivientes, es algo extraordinario, lo que hay dentro de ellos. Y eso, hermano, escúcheme, fue lo que perdió Satanás o Luzbel, porque él era, digamos, él era el director de la adoración en el cielo y la alabanza. Pero bueno, ahí se lo voy dejando. Yo espero que usted vaya conmigo, ¿verdad?, en todo esto que le voy diciendo. El primer ser viviente era semejante a un león. Ahí es donde están las figuras. El segundo ser era semejante a un becerro o a un buey. El tercer ser viviente no era semejante, sino dice, tenía el rostro como el de un hombre. El cuarto ser viviente era semejante a un águila volando. Entonces podemos ver, hermano, lo importante notar que Juan vio a estos seres individualmente, es decir, 4 seres con 4 caras diferentes. O sea, Juan, cuando le fue revelado el Apocalipsis, vio el trono de Dios, y vio los 4 seres vivientes, y vio a uno que parecía hombre, a otro que parecía buey, a otro que parecía un león, y a otro que parecía un águila. Así los vio Juan. Pero mire, en este otro lado, entonces vemos en Ezequiel capítulo 1 versículo 10 aparece esto: y la forma de sus caras era, escuche, como la cara de un hombre. Los 4 ya no los vio, Ezequiel no los vio como uno individualmente, como Juan. Juan, mire, Ezequiel cómo los mira. Los 4, o sea, los 4 seres, cada uno tenía las 4 características ahí. Los 4 tenían cara de león a la derecha, cara de toro a la izquierda, y los 4 tenían cara de águila. O sea, cada uno de los seres tenía como que eran 4 seres vivientes, y cada uno de esos seres vivientes tenían las mismas 4 caras. Juan en Apocalipsis mira a los 4 seres individuales, y Ezequiel aquí los muestra como que los 4 tenían las mismas características. Entonces estos 4 seres vivientes vio, hermano, a cada uno con 4 caras, es decir, como unidos, y Juan los vio individualmente. Quiere decir que estos 4 seres vivientes están unidos en el trono de Dios. No hay individualidades. Los 4 tienen las mismas características. Los 4 tienen características de hombre, de águila, de buey o de toro, como dice esta versión, y como de, ¿cuál es el otro? De león. Entonces vemos, hermano, las características de estos 4 seres vivientes. Ahora, estos 4 seres vivientes, la palabra es querubín, que está aquí, que es el siguiente slide. Este querubín, mire, Ezequiel 10:20, estos eran los seres vivientes que yo había visto debajo del Dios de Israel junto al río Quebar. Entonces supe que eran querubines. Entonces mire, comparemos aquí entonces la estatura que tenía Luzbel y la estatura que tenían los 4 seres vivientes, o querubín protector. Entonces Luzbel tenía una estatura de querubín, estaba a un nivel cerca del trono de Dios también. No sé si está conmigo ahí, ¿verdad? Entonces vemos, hermano, la característica que tenía también Luzbel, y la perdió todo eso. Pero entonces notemos que aquí Ezequiel tuvo la revelación de que esos seres vivientes eran querubines, pues los vio ensamblados, lo cual hacía que se convirtieran como en unos tipos de vehículos celestiales. Entonces ahí es donde yo me pongo a pensar, y perdóneme, tal vez voy a empezar a loquear, dirá usted, pero entonces es donde comenzamos a ver, hermano, escúcheme, la revelación de una película que ha causado mucho revuelo en este tiempo. ¿Sabe cuál es? Los Transformers. ¿Por qué? Porque comienza a haber, hermano, una transformación en ellos, que se vuelven como un vehículo. Pero no estoy hablando de vehículos, estoy hablando como de un transporte en el cual van tomando formas. Acuérdese que Luzbel
tenía revelación, tenía conocimiento. No conocía todos los secretos de Dios, pero sí llegó a conocer algo. Entonces, ¿por qué Hollywood, hermano, tiene revelación en muchas cosas aparentemente espirituales y que están en la Biblia? Pero ellos les dan, hermano, otro tipo de significado para hacerlo más atractivo a la vista del mundo y trayendo diferente mensaje. Pero si usted se da cuenta, entonces vemos que el querubín, o sea, se transformaba, y eso es lo que vamos a ver. Mire pues, entonces mire, la palabra querube es la palabra querub, que significa querube o querubín en plural. Es un ser celestial, es un guardián del Edén, están cerca del trono de Dios, imágenes cubriendo el arca del pacto, que figuradamente es la carroza de Jehová, o es como lo vemos, y no lo logra ver, pero es como una carroza donde va el Señor. Origen, todavía dicen, es una derivación incierta. Eso usted lo puede ver en la concordancia Strong. Ahora, querubes en la Biblia. ¿Cuáles son los querubes que aparecen en la Biblia? Número 1, aparecen en el arca del pacto, así como los mira usted allá, con alas, tocándose las alas. Éxodo 25:18, si usted lo quiere lo puede ir viendo después. Ahí lo vemos en el arca del pacto. Mire, aquí se miran dos querubes, uno de cada lado tocando la punta de sus alas en el arca de la presencia de Dios. De ahí el otro aparecen en el velo que dividía el lugar santo del lugar santísimo. Había un velo, había una cortina pesada, hermano, que dividía, y en esa cortina estaban dibujados o estaban puestos los querubes. De ahí aparece, hermano, con ruedas en Ezequiel capítulo número 10, versículo 2. Usted puede ver algunos querubes ahí, apúntelo. Los querubines cuidaban la entrada al huerto en el lugar donde no había tiempo. Es decir, que Adán y Eva fueron expulsados del Edén, y de ahí dice que puso a dos querubes en la puerta del Edén con espadas de fuego. Quiere decir que ellos también, hermano, estaban cuidando en un lugar donde no había tiempo, donde el Señor había puesto un lugar específico en la tierra, hermano, llamado paraíso, llamado el lugar Edén. Ahí había puesto a su creación, había puesto a Adán, había sacado a Eva de Adán, hermano, y tenía su creación ahí, y era resguardado. En ese tiempo, en ese lugar, no había tiempo. Adán y Eva vivían eternamente, no habían pecado, no habían caído, y eran resguardados por querubes, ¿verdad? Los querubes también se puede decir que están relacionados siempre con puertas dimensionales, ¿verdad? Quiere decir que aquí, mire, perdóneme, aquí eran como una puerta dimensional en el Edén, donde ellos resguardaban, o sea que el que traspasaba aquí entraba como en una puerta dimensional. Por eso, usted se acuerda, dice que el Señor acostumbraba a bajar y a caminar por las tardes. ¿Con quién? Con Adán. Entonces, como que estos funcionaban como una puerta dimensional en la cual Dios podía penetrar en esa puerta, bajar al Edén y tener una relación con Adán. Y también funcionaban aquí miren, que era la cortina. Estaban marcados aquí en la cortina, aquí era el lugar santo, y detrás de esa cortina estaba el lugar santísimo, donde estaba esta arca ahí. Entonces también simbólicamente guardaban la presencia de Dios en ese lugar. Entonces vemos, hermano, que los querubes tenían ciertas funciones extraordinarias en la creación de Dios. Las funciones de ellos: Génesis 3:24, en el huerto cuidaban los lugares de eternidad. Son medios de locomoción o medios de transporte, es lo que vamos a ver enseguida. Segunda de Samuel 2:11, tienen nombre, alas de viento, y en Isaías 19, una nube veloz. Éxodo 25, son el velo, como unas puertas dimensionales. O sea, por eso es que estaban en la puerta entre el lugar santo y el lugar santísimo, que se hacían físicamente para que lo vieran en el templo como una puerta, porque traspasaban ese velo, se metían los sacerdotes a rastras debajo de esa puerta o debajo de esas cortinas donde estaban dibujados los querubes, se metían y entraban, digamos, a otra dimensión, que era la presencia de Dios en el arca.
Entonces los querubes funcionan también como puertas dimensionales para llegar a la presencia de Dios. ¿Por qué pueden llegar o por qué funcionan como puertas dimensionales para llegar a la presencia de Dios? Porque están alrededor de la presencia de Dios. Acuérdese que ellos no están sujetos a tiempo ni a dimensiones físicas. Ellos, hermanos, se pueden mover también. Entonces, veamos esto. Mire pues, la puerta dimensional es a las que los transportan a la presencia de Dios. El trono, digamos, como en locomoción, como en movimiento. Isaías 66:15 dice: porque he aquí el Señor vendrá en fuego y sus carros como torbellino, para descargar con furor su ira y su reprensión con llamas de fuego. Esta palabra entonces, sus carros como torbellino, Merkabah, que significa cuando adoramos el trono de Dios, desciende a nosotros en medio de la iglesia como una nube baja, con furor. O sea, esta palabra, hermano, es como algo, como una presencia, como algo que desciende cuando nosotros como iglesia adoramos y alabamos. Por eso es que es bien importante la adoración, y se lo vuelvo a repetir, y la alabanza en un lugar. Y ahora vámonos más allá. No solo es tan importante en un lugar como la iglesia, sino es tan importante como que esté dentro de nosotros. Por eso es la importancia de que usted y yo no solo esperemos llegar a este lugar para alabar, no para alabar, sino para alabar a Dios. Que no esperemos, hermano, llegar hasta este lugar para adorar. Nuestra vida tiene que ser una vida, hermano, en la cual nosotros tratamos de buscar día con día la alabanza y la adoración a Dios. Y no esperar, porque si no, imagínese, hermano, nosotros, perdóneme, yo me voy a poner ahí en ese lugar. Qué pobres nosotros si solo queremos adorar el miércoles y el domingo que tenemos servicio. Y los otros espacios, entonces, ¿qué lo hacemos? ¿Qué hacemos esos 5 días restantes? Y mire, perdóneme, yo sé que algunos me van a ver, tal vez les voy a pasar ahí un poquito el camión, pero hay otros que no los vemos solo domingo a domingo, y a otros hasta los 15 días, porque ni el domingo vienen algunos. Qué poco les alcanza, perdóneme, la adoración y la alabanza a ellos, que tendrán que esperar hasta venir acá otra vez o a donde vayan para adorar y alabar a Dios. Nosotros, hermano, los que, al menos yo sé que si usted está aquí es porque le gusta buscar de Dios, es porque quiere aprender de Dios, es porque estamos buscando, hermano, perdóneme, estamos buscando arreglar nuestras vidas para estar preparadas para un arrebatamiento. Eso es lo que yo deduzco, ¿verdad? Bueno, porque yo también. Entonces, mire pues, pareciera ser que los 4 querubines forman un querubín, o los 4 querubes forman el querube. Acuérdese que querubín es plural, querube es la palabra en singular, querubín es plural, o sea, querubines, querubes, varios. El querubín es un espíritu celestial trabajando en este vehículo formado por elementos espirituales. Es el mismo querubín que se esconde en una densa nube, como en truenos también, así como en el Sinaí. Ahí más o menos hay una foto de cómo es el querube, o sea, cómo lo podemos visualizar, ¿verdad? Cara de hombre, aquí solo le mira a usted los cuernos, ¿verdad? Al becerro o al buey, cara de águila y la cara de león. Juan vio a los querubes. Juan, en la revelación de Apocalipsis, vio a cada uno individual, y Ezequiel los vio a todos. O sea, Juan los vio como querubes, singular, y Ezequiel los vio como varios en uno. O sea, Ezequiel vio en plural y Juan vio en singular. Ahora, el querubín en la nube, ya voy a terminar, 3 minutos me quedan. Querubín en la nube. El Salmo 18:10 dice: el Señor montó sobre un querubín y voló. 2 puntos. Voló vertiginosamente sobre las alas del viento. Entonces, perdóneme, detengámonos aquí. ¿Sobre qué voló el Señor? No, aquí escuché yo. ¿Sobre qué voló el Señor?
No, no, no. ¿Sobre qué se montó el Señor? Se montó sobre un querubín. Ahora, escúcheme. ¿Querubín es plural o singular? Plural. ¿Sobre qué se montó el Señor? Sobre querubines. Sobre uno de los 4 seres vivientes, o sea, en la dimensión que Ezequiel lo vio. Y ese querubín, después dice, se subió sobre un querubín. Y ese querubín se subió ahí y voló. Ahora, 2 puntos, hace una separación ahí. Y voló vertiginosamente. ¿Sobre alas de qué? Entonces, escúcheme, no me lo estoy sacando de la manga. ¿Qué pasó con los querubines donde se subió Dios? ¿En qué se transformaron? En viento. Entonces quiere decir de que como que ese transporte donde se subió Dios en querubines se transformó vertiginosamente y dice, y voló como en alas de viento. Ahora, le pregunto yo, ¿usted le ha visto las alas al viento? Entonces, ¿cómo son esos seres dimensionales o lo que tienen que se cambiaron en viento y el Señor voló vertiginosamente sobre un vehículo llamado querubines? Entonces, mire esta otra versión. Él iba en vuelo a través del aire, sentado en una nube tormenta, lo describe esta versión, como una nube tormenta yendo rápido sobre las alas del viento. Entonces, ¿qué fue lo que vio o cómo lo traduce esta versión? Como un trueno, como un rayo, hermano, sentado, y se transformó el Señor. O sea, vea entonces cómo pudiera cazar tal vez lo que yo le trato de explicar, como un transformer. O sea, lo vieron como un carro, un bumblebee, pero cuando se formó un robot. Entonces, más o menos es como un querubín o un querube que va formado como un ser de 4 caras, y cuando el Señor lo quiere necesitar como un vehículo de transporte, se transforma como en un trueno, como en una nube o como un viento veloz. Entonces, esos son, digamos, los querubes y sus funciones. Pareciera muy fantasioso. Quiere decir que los querubes se envuelven en la nube y se les llama como alas de viento. Entonces quiere decir que las alas del querube es lo único que se les mira cuando se transforma. Pero hermano, ¿qué velocidad será? Que aquí lo describe, dice vertiginosamente, yendo rápido. O sea, esas versiones lo hablan vertiginosamente o rápido, pero realmente ¿qué velocidad será la que tienen estos seres? Porque transforman, hermano, perdóneme, caminan no en tiempo cronos, no en tiempo, hermano, no en tiempo, hermano, de años luz. 3000 no sé cuántos, ¿qué serán? Kilómetros por segundo creo que son, hermano, los que caminan a la velocidad de la luz. Pero esto, hermano, es todavía estamos hablando aún mucho más, porque traspasan dimensiones y cosas extraordinarias. Estos son los guardianes del trono. Ahora, solo quiero dejar esto porque ya voy a terminar. Ya me pasé 1 minuto. Y ahí es donde usted se da cuenta que yo llevo el tiempo lo que predico. Cristo con su querubín. En Marcos 13:26 dice: entonces verán al Hijo del Hombre que viene en las nubes con gran poder y gloria. ¿Dónde va a venir entonces Cristo? En las nubes. ¿Cuál es el vehículo entonces? Porque muchos, escúcheme, como muchos han hecho dibujos de que Cristo viene así, miren, caminando, así, como en un piso de nubes. Todos pensamos que así va a venir el Cristo, ¿verdad? Con nubes, así, como en cámara lenta casi. Pero si vamos a buscar esto, quiere decir que Cristo va a venir cabalgando sobre querubines. Y entonces cuando baje, hermano, no va a bajar así como que fuera un jumbo, ¿verdad? Todo. No, hermano, ¿cómo va a ser? Ese es el arrebatamiento. O sea, el arrebatamiento tiene que ser, mire, así ve, en un abrir y cerrar de ojos. ¿Qué velocidad será esa? Entonces cuando Cristo venga,
va a venir cabalgando, va a venir transportado sobre querubes o querubines a una velocidad extraordinaria, que la transformación suya y mía, hermano, va a ser ni en milésimas de segundo. Tiene que ser a una velocidad extraordinaria, y eso es lo que vemos entonces cuando el Señor habla en Marcos 13:26 y dice: entonces verán al Hijo del Hombre, verán a Cristo bajar en las nubes o sobre las nubes con gran poder y gloria. ¿Por qué? Porque entonces los querubines van a mostrar el poder que tienen ellos y Dios cabalgando sobre ellos. Según Tesalonicenses 1:7, en la parte final dice: cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo con sus poderosos ángeles en llama de fuego. ¿Con quiénes va a bajar entonces el Señor? Si los guardianes del trono son los que cuidan la presencia de Dios, quiere decir que los guardianes tienen que bajar con la presencia de Dios también, porque son los guardianes de la presencia de Dios. Entonces ahí es donde viene esto: una nube veloz, así, bueno, tal vez no como esta, pero una nube veloz. Y Ezequiel dice: y miré aquí un viento huracanado que venía del norte, una gran nube con fuego fulgurante y un resplandor a su alrededor, y en su centro algo como metal refulgente en medio del fuego. Entonces, ¿qué sería lo que Ezequiel vio? A un querube transformado. Entonces, estos querubes son adoradores eternos. Ahí voy a terminar. Los 4 seres vivientes, cada uno de ellos con 6 alas, y día y noche no cesaban de decir: santo, santo, santo es el Señor Dios, el Todopoderoso, el que era, el que es y el que ha de venir. Estos seres vivientes proclaman la santidad de la Trinidad donde quiera que la adoración entra en la manifestación. Santo Padre, santo el Hijo, santo el Espíritu. Entonces ellos declaran la Trinidad de Dios eternamente. Si sube el hermano que me ayude con él, por favor. Vemos entonces, hermano, cómo se da esta transformación de los querubines y cómo va a ser, hermano, la venida de nuestro Señor Jesús. Entonces, con esto yo quiero dejarle una base a usted para el domingo. Amén. Para que veamos que la adoración, la alabanza, la exaltación no inició en la tierra, sino inició en el trono de Dios, donde el trono de Dios está rodeado de adoración eterna, donde el trono de Dios está rodeado de miríadas de ángeles aclamando y gritando: santo, santo, santo es el Señor. Y es algo que usted y yo, hermano, debemos entender y comprender, que cuando estamos adorando aquí en la tierra, nuestra adoración debe ser siempre: santo, santo, santo es el Señor. Pero tenemos la libertad, usted y yo, el libre albedrío de poder hablar con nuestras propias palabras y declararle al Señor lo grande y lo maravilloso que Él es y lo poderoso que es. Por eso cuando el hermano que dirige o la hermana que dirige, el que está aquí, le dice: hermano, abra sus labios, no le está diciendo que usted y yo digamos solo: santo, santo, santo es el Señor. No, nos está hablando y nos está declarando, hermano, que hablemos lo que hay dentro de tu corazón, el agradecimiento, lo que hay dentro de ti, para darle esa adoración eterna a Dios. Porque ¿cuál va a ser el propósito nuestro de ir al cielo? Que podamos vivir con Él eternamente en un ambiente de adoración hacia el Padre, hacia el Hijo, hacia el Espíritu Santo. Amén. Bueno, yo espero que usted me haya entendido esta noche con este tema. Espero que no lo haya dejado zumbando un poquito, y se lo dejé, ya va a parar. Pero que podamos comprender, hermanos, de que si hay seres alrededor del trono adorando al Señor, usted y yo podemos llegar hoy a su presencia humillados de corazón, con un corazón contrito y un corazón humilde. No lo rechaza el Señor. Póngase de pie. Vamos a orar, vamos a bendecir al Señor. Y yo sé que tal vez habrán preguntas, pero las dejaremos para
la siguiente semana. El próximo miércoles continuaremos. Padre, te agradecemos esta noche, Señor, tu misericordia, tu amor, la bondad con que nos tratas siempre, Señor. Te pedimos, Señor, en el nombre de Jesús, que nos ayudes a comprender, Señor, la grandeza que hay en la adoración, la grandeza que hay en la alabanza, la grandeza que hay de rendirnos delante de ti, lo maravilloso que es darte a ti gloria, honra y honor. Padre, en el nombre de Jesús, que esta noche, Señor, los que estamos aquí podamos ser vehículos de adoración, que podamos ser, Señor, vehículos, Padre, en el cual tu Espíritu nos use para que tú, Señor, nos encuentres y nos halles siendo adoradores en espíritu y en verdad. Padre, te pido por cada uno de mis hermanos, en el nombre de Jesús. Te pido sanidad para mis dos abuelas que tienen cáncer, mi abuela Rosa Canizales y Martita, creo yo, o Martila Sarabia, o tu mami. Amén, que el Señor se encargue de estas peticiones en el nombre de Jesús. Que el Señor haga huir todo cáncer y toda enfermedad en el nombre de Jesús. Las declaramos, Señor, sanas, y que tú hagas conforme a tu voluntad, Señor, sobre la vida de Rosa y de Martila, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplicamos, te lo pedimos, Padre. Padre, te pido en el nombre de Jesús que a través, Señor, de tu palabra nosotros podamos entender cada vez más los misterios, las revelaciones que tú tienes para este tiempo final. Te lo suplicamos en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Amén y amén.